Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Cuán glorioso será ese día, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre. Es una bendición, como siempre, de parte de Dios, el que nos dé la oportunidad de acercarnos a través de su monitor en esta hora de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, disfrutando de un precioso mensaje, disfrutando de la bendición más grande para nuestras vidas, para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para el desarrollo de la misma y el poder avanzar en nuestra obediencia mientras estemos a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos y amigos y fiel auditorio, quien ahora se encuentra listos para que disfrutemos de esta gama de profundidad en el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y extendemos la bienvenida desde ya. Seguro que ya tenemos nuestra Biblia en mano, nuestra libreta de apuntes, nuestro lápiz y sobre todo el corazón y nuestra mente para poder participar del precioso mensaje de nuestro Dios a esta hora de la tarde. Por lo tanto, nos ponemos en contacto con nuestro Dios a través de la oración y podemos ahora comunicarnos ante Él. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo, lleno de toda bendición y misericordia, venimos delante de ti, oh Dios, un grupo de tus hijos televidentemente colocados o programados, sintonizando este medio de comunicación y este programa, quien ahora nos forjamos con el fin de poder disfrutar del precioso mensaje de la exposición de tu palabra a la luz de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que bendigas nuestra mente, que bendigas nuestro corazón, bendiga nuestro ánimo y el interés que tengamos, oh Dios, para participar de este mensaje. Como también, oh Dios, te rogamos que desde ya bendigas a cada televidente, como también, oh Dios, a la gerencia de este canal, como también a los diferentes operadores y todos aquellos que formamos parte del gran equipo y familia Teleestrella Canal 25. Gracias, Padre, por esta bendición de que tu palabra sea expuesta por muchos medios y entre ellos, oh Dios, nuestro sistema de televisión. Te pedimos, oh Dios, que seas con nosotros en esta hora de la tarde, que grandemente nos bendiga y podamos disfrutar de este mensaje. En Jesús nuestro Salvador, te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Bien, hermanos, después de haber participado en ponernos en contacto con nuestro Dios, quiero que vayamos entonces y aprovechemos el momento que tenemos en televisión a través de su programa Biblia Abierta y participemos en la exposición de la palabra de nuestro Dios, que hoy, como todos los jueves y todos los viernes, es de mucha relevancia, de mucha importancia para bendición de nuestras almas. A título de detenernos hoy o de enfocar nuestra enseñanza, la detendremos en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, nos servirá como base bíblica para estudiar nuestro tema que ya está expuesto en la parte inferior de nuestra pantalla, el cual es Matemos nuestro Goliat. Hoy nos fijaremos, nos detendremos y estudiaremos bajo el título Matemos nuestro Goliat. Entonces dirá usted, al hermano se está equivocando de lugar, pues la verdad, Goliat solo el pueblo de Israel tuvo, y Dios nos libere de una situación así, de un personaje así. Pero valga la aclaración que espiritualmente podemos estar luchando contra un Goliat.
o espiritualmente tenemos por ahí cada uno nuestro Goliat. Entonces, tomando esto en cuenta, podremos decir en esta hora de la tarde, le puedo poner a razonar o a meditar. ¿Será que usted tiene un Goliat? ¿Será que tenemos un Goliat? De serlo así, piense, ¿quién o cuál es su Goliat? ¿Quién es su Goliat? ¿Qué es eso? ¿O con quién es que está luchando, que está guerreando, que está peleando, que se está viendo vencido, que se está viendo como aquel que no puede enfrentar a semejante situación? ¿Con qué está enfrentando o con quién se está enfrentando? Y a este con el que nos estamos enfrentando o con lo que nos estamos enfrentando, lo vamos a tomar ahora en esta hora de la tarde como nuestro Goliat. Y por eso, una vez más en pronunciación, matemos nuestro Goliat. Seguro que como personas que nos conducimos en la obediencia a Cristo, como personas que nos conducimos en la fe, estamos luchando con un Goliat, estamos luchando contra un Goliat. ¿Quién es o qué es ese Goliat con el que estamos luchando, con el que estamos peleando, con el que no nos deja pasar, con el que no nos deja disfrutar de la bendición como pueblo o como hijo de Dios? Como también a nivel de familia, la familia pueda que esté luchando con un gran Goliat. Es posible que el matrimonio se está enfrentando a un Goliat. ¿Qué podemos decir? La relación entre padres e hijos, hijos y padres se está enfrentando con un Goliat, y hay un Goliat ahí que está atormentando la situación, y es necesario darle muerte, es necesario acabarlo, es necesario derrotarlo. Por eso en esta tarde el enfoque será en que debemos derrotar nuestro Goliat, no más a seguir subordinados, no más a seguir cabizbajos, no más a continuar con ese enfrentamiento del cual nos hace ver inútiles, inservibles, nos hace ver fracasados, y nos hace ver así porque el Goliat lo llevamos dentro. Y muchas veces por llevarlo dentro estamos cada día perdiendo y fracasando como lo estuvo el pueblo de Israel en aquel entonces. Por eso, a la luz de la palabra de nuestro Dios, quiero que ahora que Dios nos ha dado la bendición de poder disfrutar de la exposición de su palabra y en su particularidad de este tema, podamos entonces conocer cómo hacerlo, cómo destruir, cómo acabar, cómo matar, cómo derrotar, cómo vencer nuestro Goliat, cómo hacer lo que hizo David en aquel momento cuando al final le quitó la cabeza, lo decapitó, cómo acabarlo de raíz en realidad. En esta hora de la tarde, entonces, siendo que ya está pronunciado Primera de Samuel capítulo 17 del verso 4 en adelante, considerando que le tienen, leeré a su letra. Dice, usted sigue la lectura conmigo, y dice así la palabra de nuestro Dios: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, es decir, un guerrero, el cual se llamaba Goliat de Gad, descendencia de Gad, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, lo venceré. Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Por lo menos hasta ahí. Luego continuamos. ¿Qué tenemos en esta porción bíblica? Revisemos juntos la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? Es necesario que demos muerte, es necesario que derrotemos, es necesario que venzamos, es necesario que acabemos con nuestro Goliat, con ese que a usted y a mí nos atormenta la vida, con ese que nuestra familia lo tiene por un desperdicio o los tiene en tela de juicio, por ese que el matrimonio se lo está acabando, se lo está comiendo, por ese que día a día le mete temor y solo es que se para frente a mí o frente a la familia o frente al matrimonio, como venciendo o como desafiándonos como escuadrones del pueblo de Dios. Y resulta que ahuyenta mi fe
y le mete miedo a mi fe, le mete miedo a mi obediencia, le mete miedo a mi espiritualidad, le mete miedo a mi paciencia, a mi dominio propio y a todas esas cosas que afecta el Goliat o los Goliat. Si por ahora estamos hablando de matar el Goliat, pero es posible que en el desarrollo del tema diga usted, yo más bien tengo una legión de Goliat, una legión de gigantes. Entonces ahora necesitamos darle muerte a ese gigante, a ese nuestro gigante que llevamos dentro y que nos está venciendo y que nos está acabando. ¿Sabe? Las comparaciones son bastante semejantes, solo que en nuestro tiempo, en condiciones espirituales o en la vida espiritual. En aquel momento era un Goliat literal, era un gigante literal de casi 3 metros de altura, luego lo descubriremos. Pero en su momento lo que hay es que era un gigante que estaba retando, que estaba desafiando al pueblo de Dios o a los hijos de Israel, dándoles a entender que no podían continuar más y que no iban a ganar ninguna batalla con ellos o ninguna guerra con ellos, que los iba a acabar y que solo el miedo los hacía detenerlos. Es lo mismo que sucede con nosotros hoy. Meten miedo a nuestra familia, meten miedo a nuestros hijos, nos meten miedo en la parte espiritual y resulta que nos tiene ahí detenido porque estamos con miedo y no podemos enfrentarlo porque es muy grande, porque es nuestro gigante, ¿sabe? Y resulta que cada día lo hace, porque solo con ver su presencia o solo con mencionarlo ya para nosotros es tener miedo, es tener pavor, es estar temblando. Si lo consideramos, ¿cómo lo hacía? Lo primero que tenemos que conocer del Goliat con el que vamos a luchar o con el que estamos luchando, del gigante con el que con el que nos estamos enfrentando. Tenemos que conocer para saber que al enemigo hay que conocerlo muy bien, para saber entonces con qué puedo guerrear, con qué puedo pelear o con qué puedo enfrentarme. Si razónese conmigo en 1 Samuel capítulo 17, específicamente en el verso 11, vea conmigo, el verso 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No dice que tuvieron miedo, dice que tuvieron gran miedo. ¿Quién? El pueblo de Israel. ¿Y quién más? El rey, el encargado más bien de dar ánimo al pueblo. Él también estaba convencido que no se podría, que no podían acabar con ese Goliat, que en realidad los iba a devorar, los iba a terminar. Entonces, solo hablaba, si usted razona conmigo el verso 11, solo hablaba y tenían gran temor. Solo hablaba y resulta que se turbaban. Es decir, se apoderaba el miedo en ellos mismos, solo con escucharle hablar. ¿Qué pasa con el gigante o con el Goliat que usted y yo enfrentamos? A nivel personal, a nivel espiritual, a nivel de familia, a nivel de congregación, ahí a nivel de iglesia, a nivel de sociedad. Seguro que hay Goliat, hay algún Goliat por ahí al que nos estamos enfrentando y le tenemos mucho miedo. Y el rato solo nos está mirando y estamos temblando. Y el rato ni bien nos ha hablado, incluso hasta tartamudea para hacerlo. Y nosotros ya le tenemos miedo. Nos pasa igual que el pueblo de Israel en aquel momento. Es más, según el versículo 24, razone conmigo, el versículo 24 del capítulo 17, siempre de 1 Samuel, dice: y todos los varones de Israel, escuche esto, en que podría depositar la confianza a todo el pueblo, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor, como hoy en día. ¿Sabe? Cuando nos toca luchar con ese gigante que llevamos dentro, pongámosle nombre ya. Es posible que su gigante o que su Goliat, en esta hora de la tarde usted ya se enteró y dice: mi Goliat o mi gigante es mi carácter. Mi Goliat o mi gigante es el vicio que tengo. Mi Goliat o mi gigante es el no poder tomar decisiones. Es el miedo, es la ansiedad, el estrés, la depresión, la falta de fe. ¿Qué sé yo cómo se llame su Goliat? ¿Qué sé yo cómo se llame su gigante? Pero resulta que solo se pone delante de su presencia o solo está ante usted y usted está temblando. Y resulta que no hay forma de hacerle frente. Nos pasa igual que al pueblo de Israel o a los hijos de Dios en el versículo 24. Todos, más bien, huimos de su presencia. Le salimos dando la razón. Es posible que hasta ahora el Goliat con el que estamos luchando, el Goliat que está dentro de nuestra familia, que está dentro de nuestro matrimonio, que está en la sociedad, que está en la congregación, ahí en la iglesia, que está en mi vida espiritual, me tiene tan convencido, tan dañado,
que sabe que solo se presenta y yo le tengo miedo y huyo de su presencia. Y le doy la razón y le digo que no puedo, que es mejor así, que total ya estoy acostumbrado, que se puede quedar y hace y deshace con mi vida. Pero ahora mismo tenemos que enfrentarlo. Ahora mismo necesitamos acabarlo, porque nos está acabando. Si no nos ha terminado, está a punto de terminarnos. Eso es lo que sucedía. Al pueblo de Israel cada vez lo estaba sometiendo más y más. Y eso es lo que pasa con el Goliat con el que usted y yo estamos luchando ahora, espiritualmente hablando. Posible que ese vicio, esa falta de decisión, esa falta de obediencia, esa falta de fe, llamada ahora Goliat, está acabando con nosotros. Y no nos deja tener tranquilidad. ¿Qué tanto? Tanto que al igual que con el Goliat del pueblo de Israel, revíselo conmigo en el versículo 16, hace las mismas veces que hacía el Goliat del ejército del pueblo, que amedrantaba al ejército del pueblo de Dios. Revise conmigo el versículo 16. Dice, venía pues, escuche esto, a la luz de la palabra de Dios, verso 16 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Venía pues aquel filisteo, es decir, Goliat, por la mañana, escuche esto, por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días estuvo atormentando al pueblo de Dios, estuvo atormentando a los hijos de Dios, estuvo haciéndole la guerra, declarándole la guerra, desafiándolos, arruinándoles su tranquilidad y generándole más problemas, más caos, más falta de fe, más falta de temor, lo mismo que hace nuestro Goliat. Y hemos orado y luchado tanto por nuestra familia, pero ahí está el Goliat y ya le estamos dando la razón, que se la termine, que se la acabe. Hemos orado tanto por nuestro matrimonio y luchamos tanto con nuestro matrimonio, pero ahí está Goliat. Y resulta que se acerca por la mañana y se acerca por la tarde. Y nos hace visitas por la mañana y nos hace visitas por la tarde. Y resulta que es sin parar y todo el día. Y solo es un momento de tranquilidad que tenemos en el matrimonio, en el hogar, en la relación de padres, en la relación de hijos, en la sociedad. Pero cuando menos se acuerda, se vuelve a levantar el Goliat y se pone de pie y nos vuelve a retar y nos vuelve a desafiar. Y volvemos a entrar en la misma crisis y volvemos a la misma situación. Y resulta que es de nunca acabar. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Será que vamos igual que el pueblo de Israel? Bueno, en este caso fueron 40 días literales. Pero usted y yo, el Goliat al quien le tenemos miedo, el Goliat que está atormentando nuestra vida, el Goliat que está atormentando nuestra familia, el Goliat que está atormentando nuestra vida cristiana, el Goliat con el que nos estamos enfrentando en el hogar, en la sociedad, en las decisiones de la iglesia, ese Goliat, ¿cuánto tiempo lleva de desafiarnos? ¿Cuánto tiempo tiene de estar desafiándonos, amedrantándonos, haciéndonos entrar en miedo y diciéndonos que no vamos a poder y que con él no podemos? ¿Cuánto tiempo? ¿Será que ya asciende a 40 años? ¿Será que ya lleva años? ¿Será que lleva meses? ¿Será que incluso hasta ya más bien perdimos esperanza de que podemos salir y que podemos vencerlo? Y ya más bien nos acostumbramos a quedarnos con él. Más bien estamos aprendiendo de él. Si esa es la condición, deténgase ahora mismo y escuche la voz de Dios a través de su palabra. He aquí ahora el momento para acabar con el gigante que negativamente llevamos dentro. Está bien cuando llevamos un grande adentro, pero en condiciones positivas, pero no aquel que nos está acabando, que nos está destruyendo, que está matando nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra congregación. No es el momento para seguir teniéndole miedo. Ahora mismo aprendemos. ¿Qué es lo que primero debemos saber? Debemos conocer nuestro enemigo. Y si ya sabemos que él nos visita mañana y tarde y así se la pasa, ¿verdad? Cuando menos acordamos vuelve otra vez la incomodidad o la intranquilidad. Y ya sabemos que huimos de su presencia y ya sabemos que no hay quien se pare frente a él. Pero se siente tan ventajoso que hasta ha retado y ha dicho: necesito que alguien, si tienen a alguien ahí para que se venga contra mí, si tienen a alguien que pelee por ustedes y que pueda retarme, ¿sabe? Hasta se da el lujo de colocarnos en desafío y de decir que necesita que alguien. Entonces, en esta tarde quiero decir algo: donde hay un Goliat, donde hay un gigante, es necesario que haya un David. Bendito Dios, por esto que ahora podemos entender. Es necesario que haya un David.
Si ya nos dimos cuenta que tenemos un gigante en el matrimonio, si ya nos dimos cuenta que tenemos un gigante en la familia, si ya nos dimos cuenta que tenemos un Goliat en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, en nuestra obediencia, en nuestra falta de perseverancia, si ya sabemos que nos estamos enfrentando con un Goliat, entonces debemos saber que necesitamos un David. Porque los Goliat no le tienen miedo a nada, a excepción que a los David. Entonces usted y yo necesitamos colocarnos como David, con el espíritu de David, en la posición de David, en el personaje de David, con la valentía de David. Pero no ignoremos estas verdades del versículo 4. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Verso 4. ¿Qué podemos conocer de él? Primero, los que nos vamos a enfrentar con el Goliat, los que vamos a destruirlo, los que vamos a acabar. Primero tenemos que entender que Goliat es un guerrero desde su nacimiento. Revíselo conmigo en el verso 4. Dice, salió de entre las filas un paladín que se llamaba Goliat, que tenía de altura 6 codos y un palmo. El Goliat con el que usted y yo nos estamos enfrentando. Ese que le tenemos miedo. Ese que está acabando con la familia, el matrimonio y todas esas cosas que ya dije. ¿Sabe cuánto mide? ¿Es más grande que este? Si es más grande que este, con razón usted y yo estamos miedosos. Y aunque fuese más pequeño que este, igual le tenemos miedo. Porque es una altura que supera a la media. Supera a la media de cualquier hombre. Dice 6 codos y un palmo. Traducido esto en el lenguaje bíblico, es 270 metros. 270 metros. ¿Sabe? Estamos hablando de casi 3 metros. Casi 3 metros de altura. El Goliat con el que usted y yo, ese que ya descubrió que es su Goliat, ese con el que se está enfrentando, ¿cuánto mide? ¿A qué altura lo tiene? ¿Sabe? Es importante. Algo más, en el mismo verso 4, dice, tenía altura 6 codos y un palmo, es decir, 270 de metro, ¿verdad? Más el palmo, que corresponden a 22.5 centímetros. Verso 5, mire la forma de protección. Y traía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Escuche esto. Sobre sus piernas traía grebas, es decir, placas de bronce. Y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta, es decir, solo el palo o la vara de su lanza, era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, solo la punta de su lanza. E iba su escudero delante de él. Y además de toda esa corpulencia y de toda esa altura y de toda esa protección, con su cota de malla, con sus grebas, es decir, con sus placas en sus piernas, su escudo, la lanza, el peso de la lanza, dice, todavía un escudero delante de él. ¿Sabe? El Goliat con el que ahora nos estamos enfrentando, seguro que así está de preparado como este. Y nosotros solo con ver su armadura, solo con ver su altura, solo con ver la forma en que está equipado, decimos, no, así lo dejamos de esa manera. Y por eso nos está acabando. Pero ahora nos damos cuenta que es necesario darle muerte, que es necesario matarlo. Por eso nuestro título obedece a matemos nuestro Goliat. O nos matará él a nosotros. ¿Sabe? Pero primero disfrutará cómo nos hace sufrir. Ahora revise un poco más adelante. ¿Sabe? Como necesitaba un David, resulta que salió, según el versículo 12, revise conmigo el verso 12 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que había ido a la guerra eran Eliad, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. ¿Qué sucede? Ya habían soldados guerreando y haciendo frente. Pero el asunto es que ninguno de ellos le hacía frente, sino hasta que viene este último llamado David. ¿De qué se valió David?
para poder hacerle frente. Es necesario que pensemos en las hazañas. Es necesario que pensemos en aquellas cosas que hemos hecho y que Dios nos ha hecho lograr en el pasado, en las que Dios nos ha hecho triunfar, donde sí hemos tenido valentía, pero no hemos podido verlo como una hazaña de valentía, aunque Dios ha estado con nosotros, porque le hemos visto como algo muy personal, muy propio. Pero usted y yo podemos acabar y derrotar Goliat. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho antes. Solo es que tenemos que ponernos a pensar e ir al baúl de los recuerdos y ver dónde es que Dios nos ha respaldado. ¿Cuándo Dios nos ha hecho ganarle a un Goliat? ¿Cuándo nos ha hecho ganar una batalla, una guerra? ¿Cuándo nos hemos enfrentado a algo grande y lo hemos logrado? Solo es de ir a los recuerdos. Solo es de tomar qué es lo que hemos hecho en las experiencias anteriores. Y eso fue lo que sucedió. Porque cuando el Goliat venía mañana y tarde a amedrantar a los hijos del pueblo de Dios, ¿sabe? Aparece David recordando y diciendo que él puede. Y lo puede hacer por la siguiente razón. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, específicamente en el versículo 23. Goliat está frente al pueblo de Dios retándolo y lo escucha David. Y revise conmigo el verso 29. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín, es decir, David platicaba con sus hermanos. Dice, he aquí aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, es decir, en medio del ejército del pueblo de Dios y en medio del ejército de los filisteos. Dice, y salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Cuando David escucha esto, escuche esto, cuando David escucha esto, él en realidad dice las siguientes palabras. Verso 25, revise conmigo, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y cada uno de los de Israel no habían visto a aquel hombre que había salido. Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y examinará sus tributos a la casa de su padre en Israel. David pregunta, ¿no han visto a aquel hombre? Y sabe, y se decía entre el pueblo, quien lo venza, el rey le dará su hija y los tributos, o sea, los impuestos, los dejará pagar la familia de quien lo venza. David escucha esto, pero no es eso lo que le llama la atención, sino lo que sucede en el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, escuche esto, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio. Escuche esto, escuche cómo llamó David. Necesitamos el Goliat que ahora enfrentamos, necesitamos un David que sepa enfrentarse y que sepa enfrentarse desde el principio, que sepa tomar las cosas desde el origen y que desde el momento en que se dispone se sienta vencedor y haga en ventaja. Revise conmigo. Dice, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio David? No lo vio como el gigante, no lo vio como Goliat, no lo vio como el paladín, es decir, el guerrero. Lo vio como un filisteo más. Alguien más que pertenecía a la línea filistea o al ejército de los filisteos. Un filisteo más. Y dijo, y voy a quitar, escuche esto, y quitaré el oprobio de Israel. Es decir, la verdad es que este nos está avergonzando, dice David. ¿Sabe qué es lo que hace nuestro Goliat? Ese que atormenta su matrimonio, su familia, la iglesia, la sociedad. ¿Sabe qué es lo que hace? Avergonzar nada más. Y nos hace quedar en ridículo. Que no podemos vencerlo, que no podemos acabarlo. Que en cualquier momento nos humilla. Y que en cualquier momento nos hace flaquear nuestra fe y dudar de nuestra fe. Es lo único que hace y por eso David expresa, voy a quitarle la vergüenza a Israel. Nosotros también quitémonos la vergüenza. Quitémonos ese que solo se para y le tenemos miedo. Razone conmigo en el mismo verso 26. Porque dice, porque, oiga la pregunta de David, son palabras que matan y es lanza directa al Goliat. Y es inyección positiva a nosotros.
nos hace sentirnos con una muy buena dosis de fe, de confianza, de esperanza. En el verso 26 dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Es una palabra de peso. La palabra incircunciso viene de la palabra incircuncisión, que en el tiempo del pueblo de Dios significaba no ser hijo de Dios. Un incircunciso era alguien que no tenía la operación en forma de círculo en la parte genital, en el pene. Y los judíos o los israelitas tenían, por nacimiento, a los 8 días de nacido, tenían una operación en el prepucio. Es decir, una operación en forma de círculo en su genital, en el caso de los varones. Los que no pertenecían al pueblo de Dios no lo tenían. Y la garantía de que alguien era respaldado por Dios era porque era circunciso. Por eso es que viene David y dice, este filisteo incircunciso, si este ni pertenece al pueblo de Dios, si este no es ni parte de la familia de Dios, este no cuenta con el respaldo de Dios, este no tiene la señal que tenemos los judíos o los israelitas. Por lo tanto, dice, ¿quién es? ¿Sabe? De antemano lo desvaloriza. Esa altura la reduce a nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros estimulamos mucho a nuestro Goliat. Le damos los méritos a quien no se lo merece. Lo hacemos más grande de lo que ya es. Casi lo veneramos, si no es que lo estamos haciendo. No. Los que ahora nos vistamos como David, debemos entender que desde el momento en que empezamos a atacar a nuestro Goliat, desde el momento en que pensemos ya declararle la guerra o hacernos frente a nuestros gigantes, desde ese momento ya para nosotros va vencido. Simplemente de amarnos de valor en palabras, en pensamientos, para que cuando vamos a la acción no falte mucho. Primero es, ese que nos está atormentando, eso que nos está ahí acabando, metiendo miedo y haciendo que no tomemos decisiones. ¿Cuánto mide? Las podemos reducir. En primero, bueno, si aquí el circunciso, es decir, si aquí el Hijo de Dios, soy yo. Aquí el pueblo que Dios respalda, soy yo. El otro no tiene nada que ver, por lo tanto no vale nada. Y por eso dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Vea cómo habló. Y luego dice, para que provoque a los escuadrones, es decir, al ejército o al campamento de los hijos del Dios viviente. Desde ahí, ¿sabe? Escuchar a alguien hablar así, sabiendo que toda la vida he estado enfrentándome a un gran miedo, a un gran temor. Ese Goliat que llevamos dentro, ese Goliat con el que nos estamos enfrentando, ahora mismo lo acabamos. Cuando usted y yo nos paremos como David y expresemos al igual que David, revise conmigo. En el versículo 28, es posible que tengamos a alguien que se nos atraviese y que se quiera cruzar y pueda ser que se comporte como un aliado de David. ¿Por qué? Y del mismo pueblo de Dios. Porque en el verso 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pura saconidad tuya, le dice su hermano. ¿Sabe? Cuando usted y yo estamos enfrentando a nuestro gigante, cuando usted y yo estamos enfrentando a nuestro Goliat, sucede algo. Alguien se atraviesa por ahí y dice que lo hacemos porque en realidad solo queremos estar metidos. Es posible, pero en realidad no dejemos que nada nos perturbe, que nada acabe. El deseo de ver muerto o derrotado a ese gigante con el que nos estamos enfrentando, que está acabando con nuestra familia, con la iglesia, con el matrimonio, con los hijos, con los padres, con la sociedad, con el lugar o el área de trabajo, con mi vida o mi espiritualidad. David tuvo que recurrir a las experiencias. Después de prepararse a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel mental, después de revisarse a nivel de fe y decir, en realidad este no cuenta con el respaldo de Dios. Y eso ya es bastante para nosotros. Que no cuente con el respaldo de Dios, ya es bastante. Por lo tanto, no nos resta más que hacer lo que dijo. Cuando se presentó ante Saúl y le dijo que él podía. Revise conmigo un poco más en el versículo 32.
escuche esto. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. Mire qué palabra, qué posición de David. Es que los Goliat nunca han escuchado hablar a alguien así. Siempre se les ha rendido la cabeza. Siempre se les ha rendido culto. Siempre les ha dado la razón. Siempre hemos admirado su grandeza, su altura, su estatura, su corpulencia, su equipo de armadura que trae. Pero nunca alguien los ha subestimado. Mucho menos ha servido de alentador. Vea conmigo, en el versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo Hilair peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: escucha esto, tu siervo era pastor de ovejas. Y eso no es, ¿qué hazaña podrá hacer eso? Pero tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y ahora escuche esto, en el nombre de Jesús, fuese león, revise esto, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabe? David dice, es que en realidad David tenía una capacidad de subestimar los gigantes o los Goliat. Es que hay que reducirlos a la nada. Las palabras tienen mucho poder, y más si son expresadas con fe y en el nombre de Dios. Y no le faltó a David, en todas las menciones no le faltó mencionar a Dios y el respaldo que tenían de Dios, el apoyo que había de Dios para ellos. Y eso le daba más valor a sus palabras, no tan porque lo subestimara, pero eso lo hacía ver que no era la gran cosa, que más era el miedo. ¿Por qué? Dice, bueno, yo me he enfrentado en el pasado a osos y a leones, porque he estado cuidando las ovejas de mi padre. Y fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Me le lanzaba, lo tomaba, lo mataba, le quitaba la oveja, lo mataba. Fuese león, fuese oso. Y luego usa la comparación. En ese momento todavía está colocando al pueblo de Israel como oveja y a Goliat como oso o como león. Y dice, ¿y este filisteo incircunciso? Si puede con aquellos que no entran en la condición ni de filisteo, no voy a poder con este. Si ser filisteo era nada en aquel momento. Ahora, por la gracia de Dios en el nuevo pacto, es que ellos, al igual que nosotros, tienen salvación. Pero en aquel momento en el que estaba Goliat como ciudadano entre ellos y guerrero a la vez de los escuadrones de los filisteos, en ese tiempo eran nada, porque como pueblo de Dios solo existía Israel. Por lo tanto, dice David, fuese león, fuese oso, y este filisteo será como cualquiera de ellos. Para mí es enfrentarme con un oso o un león. Tu siervo mataba a aquellos, y este yo lo mato porque ha desafiado, porque está provocando a los hijos del Dios viviente. ¿Sabe? Debemos saber que el Goliat más bien lo estamos haciendo fuerte, por no usar o no hablar de la forma en que debemos tratar el asunto. Ahora bien, una vez que vertió estas palabras, David ve que el hombre está resuelto. David ve que el muchacho, porque en realidad era un muchacho, está decidido. Entonces sucede lo siguiente. Revise conmigo en el capítulo 17 siempre, solo que un poco más adelante, en el versículo 40. Versículo 40. Y tomó su cayado, David, y tomó su cayado en su mano, es decir, su vara, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. No importa.
El filisteo, cuando alguien decidido, igual va a seguir subestimando también. Pero aquí el que tiene que estar sabido es el que quiere acabar con el Goliat. Porque el Goliat mirará y dice, por fin hubo uno que se quiso levantar y que se quiso atrever. Y nos va a tomar en poco, porque no somos de guerra. Y nos va a tomar en poco porque nunca hemos andado en los ejércitos del pueblo de Dios. Pero en el momento que decidamos, ¿sabe? Va a haber algo. Y se va a confiar el Goliat. Porque en el caso de David, rubio, de hermoso parecer, entiéndase esto por bonito, guapo, buen tipo, buen parecer, hermoso parecer, pelo rubio, muchacho, viene con un palo, con una onda, y por eso dijo él, ¿acaso soy yo perro para que vengas contra mí de esta manera? Pero quiero ver las palabras de David, porque la confianza no iba en la onda, ni tampoco en la piedra, mucho menos en el saco pastoril, mucho menos en su belleza y la forma de presentarse ante el filisteo. Como tampoco el miedo iba frente a la altura o en base a la altura o a la corpulencia, sino que dice en el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabes qué? La verdad es que yo a ti vengo en el nombre de Dios. Ni tan siquiera menciona su onda y todo lo demás. No, eso era parte en el protocolo o en la lucha. Pero la esencia y la fuente venían en base a Dios. Y dice, tú vienes de esta manera, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los pueblos de Israel, a quien tú has provocado. Y le dijo, vea esto, palabras de seguridad. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermano y amigo televidente, y todos aquellos que están apreciando esta enseñanza, que se dé cuenta la sociedad, que se dé cuenta la iglesia, que se dé cuenta el lugar de trabajo, que se dé cuenta mi vida personal, que se dé cuenta mi matrimonio, que se dé cuenta mi familia, que hay un Dios que me respalda o que nos respalda, que existe para nosotros, porque nos ayuda a vencer nuestro Goliat. Y dice, sabrán que hay Dios en Israel. Demostremos. La forma de matar o acabar nuestro Goliat es que nos enfrentemos. Si hoy este mensaje le ha servido para reflexionar y para no continuar dándole más espacio a ese gigante que nos está metiendo miedo y acabando y cada vez retándonos y que no nos hace crecer y que no nos hace despegar y que nos quita nuestra tranquilidad y que nos quita nuestra paz y que nos quita esas ganas de continuar y esas ganas de vivir, ¿sabe? Ahora mismo hagamos lo mismo que David. En el nombre de nuestro Dios le decimos que lo vamos a vencer, que está en nuestras manos, no nosotros en las manos de Él, sino Él en nuestras manos. Le quitamos la cabeza y nos declaramos victoriosos de ser libres del temor de un Goliat. Y ahora, terminando con ello, dice verso 23, y cuando el Espíritu, versículo 17, capítulo 17, perdón, discúlpenme, en el versículo 54, y David, verso 54, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Al final, venció al Goliat. ¿Sabe? Es maravilloso saber que podemos acabar con el gigante que nos está atormentando, con ese que se está luciendo en nuestras vidas, con ese que hace que cada vez sintamos miedo, temor a la fe, a la vida cristiana, a dedicar nuestras familias a Dios, nuestro matrimonio a Dios. Podemos acabar. Ese de casi 3 metros de altura, podemos reducirlo a nada, desde el momento de la forma de pensar de Él, hasta el momento en que lo llevemos en el nombre de nuestro Dios a acabarlo.
no le rindamos más espacio, no le rindamos más culto, más homenaje. ¿Sabe? No es momento para estarlo venerando y como que admiramos su altura, su grandeza. No, es el momento de decir lo mismo que David. Es un circunciso. Es decir, no es alguien que pertenece a hijo de Dios. De igual manera, es alguien que podemos reducir a nada. Así que, en esta tarde, si usted ha sido parte de los que ahora reflexiona y razonando juntos, dice, yo también me estoy enfrentando a un gigante, me estoy enfrentando a un Goliat. Y resulta que ahora al rato, tal vez no tenga un Goliat, sino una legión de Goliat, un ejército de Goliat, ¿verdad? Me viene uno y luego llega otro, y me quito uno de encima y luego tengo que enfrentarme al otro. No importa, ahora los vencemos todos, los acabamos todos, pero que no sigan amedrantando, ni desafiando, ni interrumpiendo a mi familia, a la iglesia y a mi vida. Puede comunicarse con nosotros y luego, después de esta alabanza, damos espacio a la conclusión. Esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Cantar a Jehová, un cántico nuevo, cantar a Jehová, un cántico nuevo, cantar a Jehová, un cántico nuevo, cantar a Jehová, cantar a Jehová. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. ¿Y qué hizo él? Hizo maravillas. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. El mar dividió, pasaron en seco, el mar dividió, pasaron en seco, el mar dividió, pasaron en seco. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. El agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña, el agua brotó, brotó de la peña. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. Maná descendió, enviado del cielo, maná descendió, enviado del cielo, maná descendió, enviado del cielo. Cantar a Jehová, cantar a Jehová. Cuán glorioso será ese día, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Gracias por esa comunicación con este su programa Biblia Abierta. Los buenos deseos para con su hermano Jonathan Mejía y lo precioso que puede hacer sentir el mensaje de nuestro Dios, sabiendo que es necesidad en nuestra vida espiritual y que no hay nada más grato, más maravilloso saber que la palabra de nuestro Dios habla a nuestras vidas y que nos da las soluciones y nos dice cuál es la situación y nos hace verla y también nos hace tomar decisiones. Y el tema de hoy tiene que ver mucho con esas decisiones. Tenemos que tomar la decisión de no ser más el miedoso o el que tiene que estar rindiéndose ante el Goliat. Más bien es todo lo contrario, el Goliat rindiéndose ante nosotros, ¿sabe? Así que
agradecemos por esas palabras al comunicarse y saludamos, ¿verdad? Muy, muy cordialmente, con un deseo bastante grato, el que nos puedan estar viendo en casa. Así a la hermana Alejandra Rivera, también a Lesbi Rivera Rápalo, como también a esta familia en Florida, desconozco los apellidos o nombres, y así a todas las demás familias que puedan estarlo haciendo, que no se han comunicado, pero que seguro están entre nosotros. Y gracias también por sus muy buenos deseos de que Dios bendiga este programa, bendiga este canal, bendiga este medio de comunicación, desde su gerencia hasta sus operadores y todo lo que tiene que ver en este equipo de trabajo. Así que es un muy buen elenco que Dios nos ha permitido participar para poder transmitir su mensaje a través de su programa, como también ya por bendición de Dios, ¿verdad? No solamente ubicados en Canal 25, sino también en Canal 121, ¿verdad? En alta definición. Así que puede sintonizarnos y también disfrutar de la programación de su programa en el Canal 125 y a la vez 25 Teleestrella. Gracias a nuestro Dios porque nos dio la oportunidad de exponer su palabra una vez más entre nosotros, y ha estado celebrada desde este medio de comunicación hasta su hogar a través de su monitor, pero ahora hemos recibido el precioso mensaje de nuestro Dios. Así que Dios primero nos hemos de ver en este mismo canal, a esta misma hora, por los mismos días, jueves y viernes, de 4 a 5 de la tarde. El día jueves nos vemos primeramente Dios para disfrutar de otra exposición y porción más de la palabra de nuestro Dios. La bendición de Dios sea con cada uno en sus hogares. En el cielo con nuestro Salvador, no habrá necesidad de la luz de... Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la iglesia de Cristo.